¿Alguna vez te has detenido a escuchar esa voz incesante que habita en tu mente? Esa voz que juzga, que teme, que recuerda, que anticipa catástrofes. Esa voz que te dice quién eres, qué mereces, qué puedes y qué no puedes hacer. Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo, te preguntaría, ¿quién ha puesto esas palabras en tu boca interior? ¿De quién son realmente esos pensamientos que consideras propios? Cuando crees escuchar tu propia voz en el silencio de tu mente, en realidad, estás escuchando el eco de 1000 voces ajenas, voces de padres, maestros, sacerdotes, políticos, medios de comunicación, voces de una sociedad que, según Nietzsche, está enferma de nihilismo y resentimiento. Lo que consideras como tu diálogo interno es en realidad el murmullo incesante de la moral del rebaño, de valores impuestos que has interiorizado sin cuestionar. Este es el primer gran engaño, creer que esa voz interna es tuya, cuando en realidad es el resultado de fuerzas externas que han colonizado tu mente. La voz que escuchas es la voz de la mala conciencia, ese instrumento de tortura psíquica que la sociedad ha instalado en ti para domesticarte, para convertirte en un animal manso y predecible. ¿No sientes acaso cómo esa voz constantemente te limita? No eres suficiente, no mereces, no te atrevas. Estas son las cadenas invisibles con las que la moralidad del rebaño te ata, impidiéndote el vuelo hacia las alturas de tu propia potencialidad. Nietzsche identificaría este diálogo interno como la manifestación de la moral de esclavos, una moral reactiva nacida del resentimiento que niega la vida en su plenitud y convierte la debilidad en virtud. Pero existe un abismo entre esa voz y lo que realmente eres. Para Nietzsche, tu verdadera esencia no es tu conciencia, ni tu razón, ni ese pretendido yo cartesiano que piensa. Luego existe. Tu verdadera esencia es mucho más profunda y poderosa. Es tu voluntad de potencia, esa fuerza vital que anhela expandirse, crecer, dominar obstáculos, crear nuevas posibilidades. El ser humano no es un ser acabado, no es una sustancia fija o una identidad estable. Es un proceso, un puente tendido entre el animal y el Übermensch, el superhombre o más, allá del hombre. Es un arco tensado hacia posibilidades aún no realizadas, y aquella voz interna, con sus miedos y limitaciones, con sus deberías y no podrías, es precisamente lo que te mantiene clavado en la orilla de lo conocido, impidiéndote lanzarte al mar abierto de tu devenir. Piénsalo así. Cuando te hablas internamente, utilizas conceptos, palabras, ideas que has heredado de otros. El lenguaje mismo es una convención social, una simplificación grosera de la realidad. Las palabras son tumbas donde enterramos la experiencia viva. Yo soy así, esto es imposible, esto está bien o mal. Todas estas afirmaciones de tu diálogo interno son ficciones útiles, pero ficciones al fin y al cabo. Ficciones que solidifican lo que en realidad es fluido, que fijan lo que está en permanente cambio. Para Nietzsche, la conciencia misma no es lo central en el ser humano, sino una función superficial desarrollada por necesidades sociales para comunicarnos. La conciencia, ese teatro interno donde escuchamos nuestra voz, es apenas la superficie de un océano mucho más vasto y profundo, como lo expresó en la Gaia Ciencia. La conciencia es el último y más tardío desarrollo de lo orgánico y, por consiguiente, lo más inacabado y débil. Considera por un momento cómo opera esta voz interna en tu vida cotidiana. Te despiertas por la mañana y ya está ahí, anticipando problemas, recordándote fracasos pasados, comparándote con otros, dictándote un sinfín de deberías. Esta voz se ha convertido en un tirano interno que gobierna tu vida desde la sombra. Y lo más terrible es que la mayoría de las personas ni siquiera sospecha que está siendo tiranizada por un intruso, por un conjunto de valores impuestos que se han disfrazado de yo. ¿Acaso no es esta voz precisamente lo que Nietzsche llamaría el espíritu de la pesadez? Esa fuerza gravitatoria que te empuja hacia abajo, hacia la seguridad de lo conocido, hacia la comodidad de la mediocridad. Como lo expresa en Así habló Zaratustra, el espíritu de la pesadez, por él caen todas las cosas,
Pero existe otra posibilidad. Existe un camino de liberación que Nietzsche vislumbró y que podemos recorrer. Este camino comienza con la sospecha radical, cuestionar esa voz interna, preguntarnos de dónde viene, a quién realmente pertenece, qué intereses sirve. Como Nietzsche afirmó, todos los juicios de valor sobre la vida se han desarrollado ilógicamente y son, por tanto, injustos. El primer paso es reconocer que el diálogo interno está fundamentado en valores heredados que quizás no sirven a tu vida, a tu expansión, a tu felicidad. Estos valores pueden ser hostiles a la vida misma, pueden ser manifestaciones de debilidad disfrazadas de virtud, pueden ser estrategias de los débiles para controlar a los fuertes a través de la culpa y el deber. Nietzsche nos invita a una transvaloración de todos los valores. Esto significa examinar críticamente cada verdad que tu diálogo interno da por sentada. ¿Sirve este valor a la vida o la niega? ¿Potencia tu crecimiento o lo limita? ¿Afirma la existencia con todos sus aspectos, incluyendo el sufrimiento, o busca escapar de ella? La visión nietzscheana nos ofrece una salida: convertirse en un espíritu libre, en un individuo soberano capaz de crear sus propios valores. Esto requiere coraje, requiere una gran salud espiritual para soportar la incertidumbre, para mirar al abismo sin que el abismo te devore. Imagina por un momento qué significaría liberarte de ese diálogo interno limitante. No se trata de silenciar completamente la mente. Eso sería imposible y quizás indeseable. Se trata de transformar la relación con ese diálogo, de recuperar el poder sobre él, en lugar de ser dominado por él. Se trata de convertir ese diálogo en un instrumento a tu servicio, no en un amo al que obedeces ciegamente. Para Nietzsche, esto está íntimamente relacionado con su concepto del eterno retorno, quizás su pensamiento más profundo y abismal. Imagina que cada momento de tu vida, cada decisión, cada pensamiento, estuviera destinado a repetirse eternamente. ¿Seguirías permitiendo que tu vida fuera gobernada por ese diálogo interno temeroso y limitante? ¿O intentarías vivir de manera tan plena, tan auténtica, tan afirmativa que pudieras desear su eterno retorno? El eterno retorno no es solo una teoría cosmológica, es una prueba existencial, un imperativo. Vive de tal manera que puedas querer que cada instante de tu vida se repita infinitamente. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra relación con el diálogo interno. Ya no podemos escondernos en la esperanza de un más allá, de una compensación futura, de un algún día. Cada pensamiento, cada palabra que nos decimos internamente, debe poder superar la prueba del eterno retorno. Y esto nos lleva a otro concepto crucial en Nietzsche, el amor fati, el amor al destino. No se trata de una resignación pasiva ante lo inevitable, sino de una afirmación activa y gozosa de la vida tal como es, con sus alegrías y sus sufrimientos, con sus éxitos y sus fracasos. Es decir, sí a la vida en su totalidad, sin reservas, sin condiciones, cuando aceptas plenamente lo que es, incluyendo tus propias contradicciones internas, tus sombras, tus impulsos que la moral convencional condenaría, estás practicando el amor fati. Y en ese acto de aceptación radical reside una libertad inmensa. La voz interna pierde su poder de atormentarte, porque ya no estás dividido contra ti mismo, ya no rechazas ninguna parte de tu experiencia. Aquí es donde Nietzsche nos ofrece una visión radicalmente distinta del ser humano. No somos una unidad, fija e inmutable, un yo estable que piensa y decide. Somos una multiplicidad de fuerzas, de impulsos, de instintos que pugnan por expresarse, como lo expresa en Más allá del bien y del mal, la voluntad de verdad que todavía nos seducirá a correr muchos riesgos, esa famosa veracidad de la que todos los filósofos han hablado hasta ahora con veneración. ¿Qué preguntas nos ha planteado ya esta voluntad de verdad? Esta desconstrucción del yo cartesiano es crucial para entender por qué el diálogo interno no somos nosotros. No existe un yo unificado y coherente que piensa y habla dentro de ti. Lo que llamamos yo es una ficción gramatical, una simplificación de un proceso mucho más complejo. Somos un campo de batalla donde múltiples fuerzas, múltiples yoes, compiten por el dominio. ¿Qué implica esto para nuestra relación con el diálogo interno?
Implica que podemos dejar de identificarnos con él. Podemos observarlo como observaríamos un fenómeno externo, con curiosidad pero sin apego, con interés pero sin juicio. Podemos reconocer que esos pensamientos no definen quiénes somos, que son apenas la superficie visible de un proceso mucho más profundo y misterioso. Nietzsche nos invitaría a practicar lo que podríamos llamar una genealogía del diálogo interno. Rastrear el origen de cada pensamiento, de cada creencia que aparece en nuestra mente. ¿De dónde viene esta idea? ¿Quién se beneficia de que yo crea esto? ¿Qué tipo de vida, qué tipo de persona promueve este pensamiento? Y después de esta deconstrucción viene la parte más difícil y más hermosa, la creación. Crear nuevos valores, nuevas interpretaciones, nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Como dice Zaratustra, crear. Esa es la gran redención del sufrimiento. Así es como la vida se vuelve más ligera. Aquí es donde la voluntad de potencia se manifiesta en su forma más elevada, no como dominio sobre otros, sino como autosuperación, como capacidad de trascender las limitaciones, de transformar el sufrimiento en belleza, el caos en orden, la necesidad en libertad. ¿Te atreves a cuestionar esa voz interna que has dado por sentada durante tanto tiempo? ¿Te atreves a reconocer que esa voz no eres tú, sino un intruso, un tirano que se ha instalado en el trono de tu conciencia? ¿Y te atreves, finalmente, a reclamar tu soberanía, a convertirte en el artista de tu propia existencia? Este es el llamado de Nietzsche, convertirse en lo que uno es, no descubriendo una esencia oculta, una identidad fija que estaría esperando ser desvelada, sino creándose a sí mismo constantemente, esculpiendo la propia existencia como una obra de arte, como lo expresa en La Gaia Ciencia. Uno debe saber conservarse a sí mismo, la prueba más dura de la independencia. Cuando comprendes que el diálogo interno no eres tú, que es apenas un fenómeno superficial, un eco de voces ajenas, te liberas para escuchar algo mucho más profundo y auténtico, el silencio fértil donde nacen las posibilidades, donde la voluntad de potencia se manifiesta como creatividad pura. En ese silencio, más allá de las palabras, más allá de los conceptos, más allá de la moral del rebaño, puedes finalmente encontrarte con tu verdadera naturaleza. No un ser acabado, sino un devenir constante, no una esencia fija, sino un proceso creativo, no un yo estable, sino una multiplicidad de fuerzas que danzan, y desde ese reconocimiento, desde esa libertad recién descubierta, puedes comenzar a transformar tu relación con el diálogo interno, ya no como un esclavo que obedece ciegamente, sino como un soberano que utiliza el pensamiento como una herramienta, como un medio para la expansión de la vida, para la expresión de la voluntad de potencia en su forma más elevada y noble. Así que la próxima vez que escuches esa voz dentro de ti, pregúntate, ¿a quién sirve este pensamiento? ¿Expresa mi voluntad de potencia o la niega? ¿Me acerca a convertirme en quien realmente soy o me mantiene encadenado a valores ajenos? ¿Podría desear que este pensamiento regresara eternamente? Estas preguntas son el martillo con el que Nietzsche nos invita a poner a prueba cada idea, cada creencia, cada valor. Y en ese cuestionamiento radical, en esa duda abismal, se abre el espacio para una nueva libertad, para una nueva manera de ser humano. Esta es la invitación, este es el desafío, ir más allá del diálogo interno limitante, trascender la moral, del rebaño, convertirse en un espíritu libre capaz de crear nuevos valores, nuevas interpretaciones, nuevas posibilidades de existencia. Como dice Nietzsche en Así habló Zaratustra, yo amo a quien quiere crear por encima de sí mismo, y así perece. ¿Aceptas el desafío?